Bien, buenas tardes a todos. Ya siguiendo nuestra costumbre de empezar con un retraso controlado de 5 minutos para recoger a los rezagados, empezamos ya lo que es la sesión de hoy, la conferencia sobre concienciación sobre la problemática del ruido ambiental. Me llamo Jaime Ramis, soy el director de la sede universitaria de la Universidad de Alicante en la Vila Joyosa. Y esta charla, esta conferencia viene a culminar una serie de 4 sobre aspectos tecnológicos. El primero, siempre con una vertiente social. El primero fue el martes de la semana pasada, tratando el tema de las impresoras 3D y ese movimiento social que se ha producido alrededor de ellas, sobre todo en esta época de coronavirus. El jueves pasado se habló sobre fabricación aditiva y robótica. Ambas conferencias las impartió el profesor Damián Mira de la Universidad de Alicante. El martes pasado se habló sobre robots sociales, de las funciones que pueden hacer para ayudar al colectivo de personas vulnerables los robots y lo que se implica la investigación alrededor de esta línea. Y hoy viene a hablarnos el Antonio Pedrero, presidente de la Sociedad Española de Acústica, sobre la problemática del ruido ambiental, que siempre es un subproducto de cualquier tecnología, de cualquier actividad humana. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Jaime. Encantado de estar con vosotros. Muy bien. Yo creo que todos tienen visión de lo que está pasando y saben perfectamente. Bueno, les voy a explicar cuál es la dinámica habitual en estas conferencias. Normalmente le cedo la palabra al invitado, al que desde el principio le agradezco su disponibilidad por participar en estos eventos, porque no es igual dar una conferencia en directo que darla a un ordenador, aunque tengas interlocutores enfrente. Muchas gracias, Antonio. Y generalmente todos, y estoy seguro de que Antonio también, pues trata de suplir esa dificultad que hay, pues haciendo alguna interrupción en lo que es la conferencia para dar pie a preguntas e intervenciones de los asistentes. Yo, por mi parte, solo tengo que presentar brevemente a Antonio. Antonio es profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid. Lleva no sé cuántos años dando clases de materias relacionadas con la acústica. Antonio, ¿cuántos años? Pues creo que 28 o 29. Eso dando clase, pero relacionado con la acústica, 34 años. Bien. Yo llevo alguno más, pero ya estamos en ello. Entonces, yo creo que podemos empezar ya la charla. Bueno, pues buenas tardes a todos. Me ha presentado ya muy bien Jaime. Soy Antonio Pedrero, soy profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. Y desde hace unos meses, presidente de la Sociedad Española de Acústica. Yo quería empezar pues dando las gracias a Jaime Ramis y a la Universidad de Alicante por invitarme a dar esta charla. ¿Se oye? Bueno, estaba diciendo que quería dar las gracias a Jaime y a la Universidad de Alicante por la oportunidad de estar con vosotros este rato. Y desde luego no tengo la intención, ni mucho menos, de dar una lección sobre acústica ambiental. Más bien lo que pretendo es pues, tener un intercambio de opiniones
sobre el problema que el ruido ambiental supone para nuestra sociedad. La charla se va a estructurar en 3 bloques y al final de cada bloque pues haré un pequeño receso para que cualquiera de vosotros que quiera hacer alguna pregunta o incluso una aportación, porque vosotros también, como he visto en la lista de asistentes, pues muchos de vosotros tenéis también una experiencia muy grande en acústica ambiental, pues haremos un pequeño receso, como decía, pues para ese intercambio de opiniones. En primer lugar, empezaré hablando de la acústica ambiental o el ruido ambiental como un problema de salud pública. Después, el segundo bloque consistirá en comentar algunas cuestiones sobre la gestión y el control del ruido ambiental. Y como soy el presidente de la Sociedad Española de Acústica y me parece que las asociaciones acústicas tenemos mucho que hacer en este tema, pues mi último bloque lo voy a dedicar a hablar de cuál es el papel de estas asociaciones en el problema del ruido ambiental. Pues sin más, empezamos con el primer bloque, es el ruido ambiental como problema de salud pública. Bueno, decía Jaime y decía muy bien que las actividades humanas producen ruido. Sobre todo, en los últimos 100 años se ha experimentado un avance tecnológico enorme que ha supuesto la mecanización de muchísimos procesos que antes se hacían manualmente con la mejora de la eficiencia y también el avance y la extensión en todos sus aspectos de los sistemas de transporte que permiten una movilidad de las personas y las mercancías y que ha constituido esta mecanización y este avance en los sistemas de transporte ha constituido un pilar fundamental para el progreso de nuestra sociedad. Pero todas estas cuestiones que efectivamente han supuesto un gran avance y un gran progreso, también nos están cobrando un coste. El coste fundamental es la contaminación de la atmósfera mediante los gases que producen las máquinas y los medios de transporte, la contaminación del agua y otro tipo de contaminación que no se ve tanto, pero que también es muy importante, que es la contaminación acústica. De la contaminación acústica se encarga la acústica ambiental, que es la parte de la acústica que estudia el sonido, no como un elemento físico, sino como un contaminante más del medio ambiente. Dicho esto, lo que cabría es pensar en cuáles son las principales fuentes del ruido ambiental. Y, bueno, perdonad, antes de ver las principales fuentes del ruido ambiental, definir qué es el ruido ambiental. Bien, de las muchas definiciones que hay por ahí circulando, quizá la que más me gusta, porque es la más comprensiva, la más general, es la que tiene Murphy en el libro que publicó en 2009, que dice que ruido ambiental es cualquier sonido indeseado generado por actividades humanas que se considera dañino o perjudicial para la salud, y esto es muy interesante, y o para la calidad de vida de las personas. Esta definición tan general incluye prácticamente todas las actividades humanas y de los elementos que los seres humanos hemos puesto para esa mecanización y esos medios de transporte. Naturalmente, los medios de transporte, las actividades industriales, las actividades de construcción, las actividades comunitarias como eventos deportivos, culturales, etcétera, los ruidos de vecindad y cualquier otra actividad humana. Se excluye del ruido ambiental el ruido en puestos de trabajo, que tiene otra problemática diferente y que está, digamos, regido por otros criterios también distintos. Y ahora sí que vamos a ver cuáles son las principales fuentes del ruido ambiental. Esto que estamos viendo aquí son datos de la Agencia Ambiental Europea
datos de 2017 y se ha publicado en 2019 el estudio del que lo he sacado, donde se ven cuáles son las fuentes de ruido ambiental principales, entendiendo por principales las que a mayor número de personas afectan, tanto en las zonas urbanas. Las zonas urbanas están reflejadas en este gráfico en las barras azules que están en la parte izquierda del gráfico, como en las zonas rurales, que son las barras verdes que se ven en la parte de la derecha. Fijaos que tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, la fuente más importante, es decir, la fuente que a mayor número de personas afecta del ruido ambiental, es el tráfico rodado. Por debajo está, muy por debajo, el ruido producido por el tren, muy por debajo también del ruido de las instalaciones ferroviarias está el ruido de los aeropuertos y todavía más abajo el ruido de la industria. No quiere decir este gráfico que el ruido de los aeropuertos no sea importante y que los niveles sonoros producidos no sean niveles muy perjudiciales. Lo que quiere decir es que afectan a un número de personas mucho menor. Dicho esto, y teniendo en cuenta que la fuente fundamental del ruido ambiental es el ruido de tráfico y que el ruido de tráfico depende sobre todo de los vehículos, de la calidad de los vehículos y de las actuaciones me refiero a tocar el claxon, etcétera, de las personas que los conducen, pues me parece buena idea aprovechar este momento para intentar otra vez más quitarnos ese San Benito que llevamos acarreando desde hace prácticamente 20 años, que todos los periodistas cuando hablan de ruido ambiental es lo primero que dicen y que es absolutamente falso. El San Benito es: España es el segundo país más ruidoso del mundo después de Japón. También tiene su versión en las capitales y lo podéis también encontrar como Madrid es la segunda ciudad más ruidosa del mundo después de Tokio. Bueno, pues efectivamente no es cierto, no puede ser cierto, porque si la principal fuente de ruido es el ruido de tráfico, nosotros debemos tener unos niveles de ruido muy similares a otros países que tengan nuestro mismo parque automovilístico y nuestras mismas costumbres a la hora de conducir. Estos datos que os estoy presentando son de un estudio que se llama Noise in Europe de 2014, y lo que estamos viendo ahora son el porcentaje de la población expuesta a determinados valores de nivel compuesto día, tarde, noche, debido al ruido de tráfico. Y bueno, pues España está aquí, que como veis no es de los países europeos. Estamos hablando de países europeos, países de nuestro mismo nivel socioeconómico. No es desde luego el más ruidoso ni tampoco el menos ruidoso. Lo mismo pasa con la segunda fuente de ruido, que es el ruido de las infraestructuras ferroviarias. Aquí España sí que está por debajo, muy por debajo de la media en exposición de la Unión Europea, porque sobre todo en Centro Europa el despliegue ferroviario es mucho más importante que el que tenemos en España. Por lo tanto, no es cierto de ninguna manera que España sea el segundo país más ruidoso del mundo, ni siquiera el país más ruidoso de la Unión Europea, sino que estamos en línea, estamos en la media con los países de nuestro mismo entorno socioeconómico. No quiere decir esto que en España no tengamos un problema de ruido ambiental, que lo tenemos y muy serio. Y un problema que lo que voy a tratar ahora es de explicar que no solo es un problema de molestia, sino que es un problema fundamentalmente de salud pública. El ruido ambiental afecta a la salud de las personas y afecta de una manera grave a la salud de las personas. Me he permitido poner arriba una definición moderna de salud de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la salud es un estado de bienestar físico, mental y social,
y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. No quiere decir esto que el ruido ambiental no genere afecciones y enfermedades, que también, pero el propio malestar físico, mental o social también es una pérdida en la salud. El ruido puede tener efectos sobre nuestra audición, como la propia pérdida de la audición o los tinnitus o acúfenos, pero el ruido ambiental no suele producir estos efectos auditivos porque normalmente los niveles de ruido ambiental no tienen los niveles, no tienen los valores suficientemente altos, suficientemente elevados como para producir estos efectos. Pero sí que el ruido ambiental produce muchísimos y diversos efectos no auditivos que deterioran nuestra salud. El primero de esos efectos no auditivos es la molestia, que es una cuestión subjetiva, por lo tanto esto no se evalúa mediante análisis clínicos, sino sobre encuestas, y la molestia no es una patología en sí misma, no es una enfermedad, pero sí que es la antesala para otro tipo de afecciones, otro tipo de patologías. Quizá el efecto más peligroso por lo habitual es el efecto pernicioso que tiene el ruido ambiental sobre el sueño. El ruido ambiental perturba la calidad del sueño y eso tiene unas consecuencias que son las que veis en el cuadro a la derecha, como es fatiga, falta de rendimiento al día siguiente, reducción de la capacidad cognitiva, cambios de humor. Y hasta aquí hablamos de consecuencias que se dan o que se producen cuando esos efectos del ruido sobre la calidad del sueño se producen de una manera esporádica. Si los efectos del ruido sobre la calidad del sueño se producen de una manera continuada, pasamos a tener otras consecuencias que ya sí son patológicas y son de alguna manera irreversibles, o irreversibles no, pero son permanentes, como depresión o insomnio. La exposición a altos niveles de ruido ambiental también tiene efectos fisiológicos directos. Produce algunas alteraciones en el organismo como el incremento de la presión sanguínea y la vasoconstricción. Y esto tiene consecuencias que sí suponen un riesgo incluso letal directamente, como la hipertensión o las enfermedades cardiovasculares. Con respecto a la salud mental, la exposición al ruido ambiental produce o genera una liberación adicional de algunas hormonas, como por ejemplo la adrenalina o corticoides, y esto tiene como consecuencia pues, situaciones de estrés o que desórdenes mentales que están latentes se desarrollen de una forma más importante. Y por último, y no menos importante y no menos grave, ni mucho menos, se está demostrando, y ya hay evidencias médicas suficientes, que el ruido ambiental está modificando la capacidad cognitiva de los niños. Esto se desemboca en problemas de comprensión del lenguaje, en reducción de la capacidad lectora, problemas de atención, problemas de memoria y dificultades en la resolución de problemas. Lo cual supone me parece una cuestión gravísima desde el punto de vista de la herencia que el ruido ambiental está dejando a las siguientes generaciones. Los efectos del ruido ambiental son diversos en su severidad. Ahí estamos viendo la famosa pirámide que estableció Babiš en su artículo de 2002. La parte baja de la pirámide, que es más ancha, la anchura de la pirámide es el número de personas afectadas. Pues la parte baja son molestias leves, es decir, sentimientos de disconfort, y conforme vamos subiendo los escalones de la pirámide, vamos viendo efectos que afectan a menos personas, pero que pueden llegar a la mortalidad. La magnitud de estos efectos está directamente relacionada con los niveles de ruido a los que las personas están sometidas.
Y por ponerle números, me he permitido traer aquí esta infografía de la Agencia Europea Medioambiental, donde nos dice que aproximadamente una de cada 4 personas en Europa está sometida a niveles superiores a 55 decibelios de nivel combinado día, tarde, noche, que es el nivel que ya se considera que es un nivel que puede generar problemas de salud. En la parte de abajo veis algunos números de cuestiones concretas de las que hemos hablado anteriormente. Por ejemplo, hay 20 millones de personas en la Unión Europea que se sienten molestados por el ruido ambiental. 8 millones de personas sufren trastornos del sueño. Aproximadamente 43.000 personas tienen que ser ingresadas al año en los hospitales por problemas derivados de la exposición al ruido ambiental. Y aproximadamente se producen un número de unas 10.000 muertes prematuras al año en la Unión Europea por problemas debidos al ruido ambiental. Me gusta también dar otro indicador, otro número del problema del ruido ambiental, que es el número de años de vida saludable que se pierden en Europa cada año. Pues bien, juntando todas estas cosas, en Europa se pierden aproximadamente 1,5 millones de años de vida saludable por causa del ruido ambiental, sumando los años que la gente tiene una vida con poca calidad de vida y los años que tienen muertes prematuras con respecto a lo que sería la media de mortalidad europea. Por lo tanto, no nos cabe ninguna duda. Estos números los avalan y cada vez las evidencias son más importantes y más contundentes de que el ruido ambiental no es una cuestión de molestia, sino que es un verdadero problema de salud pública. Pero no solo es un problema de salud pública. El ruido ambiental también es un problema económico de primer orden, porque por efecto del ruido ambiental hay ciertas cuestiones que pierden valor y hay que invertir por parte de la administración en otras cuestiones. Por ejemplo, las viviendas que se sitúan en zonas afectadas por ruido ambiental pierden el valor. Si queremos que las infraestructuras tengan unos terrenos asociados, lo que se llaman servidumbres en nuestra legislación, que impidan que la contaminación acústica sea demasiado grande, pues esos terrenos tienen que tener una limitación de uso, pues esos terrenos también pierden un valor. A esto hay que unir los costes de la atención sanitaria, los costes derivados de las pérdidas de productividad en los puestos de trabajo y también los costes de las actividades de la evaluación y control del ruido. No he encontrado un dato más nuevo. El dato que os presento aquí abajo es un dato de 2011. Entiendo que no se habrá reducido, sino probablemente se habrá aumentado. El dato que estáis viendo ahora mismo en pantalla es el coste anual estimado del ruido ambiental en la Unión Europea y son 40.000 millones de euros cada año. Por lo tanto, no solo es un problema de ruido ambiental, sino también es un problema económico de primer orden. Y aquí me gustaría terminar el primero de los bloques y, bueno, pues os doy paso a cualquiera de vosotros que quiera comentar alguna cuestión o hacer alguna pregunta. Gustosamente, pues intentaré responder en la medida de mis posibilidades. Sí, Antonio ha hecho una primera aproximación y nos invita a comentar esta primera parte. Para ver si, en fin, para no soltar todo de una vez y ir dosificando un poco la información. Bueno, yo creo que está muy bien definido el ruido, problema de salud pública. O sea, no tenemos que acomplejarnos por hablar de salud a la vez que hablamos de ruido. Cuando hablamos de ruido estamos hablando de un problema de salud. Y ese sería el resumen, ¿no, Antonio? Efectivamente.
y un problema que hay que tomarse en serio. Parece, en la situación en la que estamos ahora mismo, pues parece un poco, no sé cómo decir, eh, este problema es menos importante que la pesadilla que estamos viviendo, pero sigue siendo un problema de salud pública que las administraciones tienen que tomarse en serio y que tienen que atajar en la medida de lo posible. Pues si no tenéis preguntas, podemos continuar un poquito hacia adelante Sí. con el segundo de los temas que me gustaría tratar, que es la gestión y el control del ruido Perdona, ambiental. Antonio. Sí, Antonio, sí, sí, dime. a última hora hay uno de los asistentes que ha hecho una preguntita que tú puedes ver en el chat. Perdona que es que como estoy con la pantalla Sí, completa, nos dice Pepe sí, Berenguer, porque todos sí, los demás tienen acceso, sí, si existe una estimación del coste a nivel mundial. Es una no es, pregunta un poco difícil, no pero existe. Tenemos estimaciones del coste en la Unión Europea y hay también estimaciones del coste en los Estados Unidos, que yo conozca. Desconozco, no sé si hay datos publicados de los costes en otros territorios, pero solamente existe en estos dos entornos geográficos que yo conozca. Por cierto, en los Estados Unidos los costes de la gestión del ruido ambiental son inferiores a Europa, es decir, en los Estados Unidos de momento, hasta donde yo sé, eh, no se invierte tanto en la gestión y el control del ruido ambiental como en la Unión Europea. bien, hay dos personas que han comentado un aspecto que podríamos comentar en el siguiente resumen, porque están escritas. Uno es un asistente que nos dice si estos problemas de ruido se han acrecentado en esta época. Bueno, yo creo que seguramente al no haber otras fuentes de ruido, hay ruidos que han emergido, los oímos, ¿no? Pero lo comentaremos después, Antonio. No, pero Y la otra me, persona, para que no se nos sí. olvide, es que nos señalas que ahora con este confinamiento los vehículos han desaparecido. Uh-huh. ¿Hay algún plan a futuro viendo la repercusión de la reducción del ruido en las ciudades? Es una pregunta interesante, porque hemos Inter- visto directamente lo que ocurre. ¿Qué podrías decir Interesantísima. sobre esto, Antonio? Sí, pues mira, voy, aunque pensaba tratar esto un poquito después, pero yo creo que mejor vamos sobre la marcha. Yo creo que es más, la cosa es más espontánea, ¿no? Sí, Pues sí. sí, efectivamente, atendiendo a la primera de las dos cuestiones, hemos tenido un cambio brutal en las condiciones acústicas, sobre todo de las personas que vivimos en el entorno urbano. Han desaparecido los coches de nuestras calles. Las personas que tenían actividades industriales cerca de sus viviendas han visto también como el ruido de esas actividades industriales ha desaparecido. Por lo tanto, hemos estado viviendo una especie de espejismo en un panorama idílico en cuanto al ruido ambiental que debería hacernos reflexionar. Desde luego, esta mejora del ruido ambiental se ha producido por unas circunstancias que no justifican los medios, es decir, ninguno quisiéramos que esa mejora hubiera sido por las circunstancias que han sido. Pero yo creo que son una buena referencia para que las personas, y no solo las administraciones, nos demos cuenta de la ventaja para nuestra vida de vivir en un entorno sonoro agradable. Y esto va a afectar, yo creo, a la concienciación social contra el ruido. Esta situación también ha tenido su contrapartida. Es decir, hemos tenido que estar confinados en nuestras viviendas y hemos tenido que utilizar nuestras viviendas para actividades para los que no las habíamos utilizado nunca. Muchos hemos tenido que utilizar las viviendas para trabajar. De hecho, nuestro trabajo de docentes se ejerce ahora mismo desde este despacho que veis de nuestra casa. Pero también las viviendas
se han utilizado para ejercitarse físicamente porque no podíamos salir a la calle. Los niños que estaban acostumbrados a pasar una gran parte del tiempo en el exterior, pues estaban recluidos en casa. Y esto ha generado también el efecto contrario. Hemos tenido una mejora muy importante del ruido exterior, pero ha habido un deterioro de la inmisión de ruido debido a ruidos de vecindad, que de hecho, todavía no tengo números, pero los tendremos probablemente en breve, parece ser que se han incrementado de una manera importantísima el número de denuncias que se han recibido en los departamentos de gestión ambiental de los ayuntamientos. Y esto, que es una cosa mala, también tiene una parte buena, que es que yo creo que esta situación también nos sirve para darnos cuenta de la importancia de tener una vivienda que tenga unas condiciones acústicas buenas y que esa conciencia social va a hacer que el mercado de inmobiliario pues se decante como un elemento adicional de criterio de compra por viviendas que tengan una buena protección acústica del exterior, pero también con respecto a otras viviendas. Desconozco si nuestras administraciones, nuestros políticos han tomado nota de todo esto y han hecho planes para, aprovechando digamos, este empujón, intentar, con una situación sanitaria y social normal, intentar tener situaciones acústicas como las que hemos vivido estos años. Pero si no lo han hecho, desde luego es la oportunidad de hacerlo. No sé si hay alguna pregunta más. Si, como yo no puedo ver el chat porque tengo a pantalla completa mi presentación para que veáis grande. Yo creo que, Antonio, las preguntas nos han facilitado el paso al siguiente Efectivamente. ítem. Por Y eso, podemos seguir, sí. por eso me ha parecido muy oportuno no esperar a cuando yo tenía pensado hablar de esto, sino pues contestar estas preguntas en este momento. Bien, pues contra el ruido ambiental hay que luchar de una manera coordinada desde distintos frentes. Por un lado, los científicos, los acústicos, los ingenieros tienen mucho que decir en esta mejora del ruido ambiental. Por otro lado, hay un aspecto regulador, hay un aspecto legislativo que tiene que ser claro, que tiene que ser, digamos, adaptado a los objetivos que se persiguen y que tiene que ser riguroso en su control. Y también la sociedad, las personas, tienen mucho que decir en esta actuación contra el ruido ambiental. No me quiero extender mucho porque no nos podemos dilatar y no quiero que esto sea una clase de universidad, ni muchísimo menos. Pero simplemente, pues, hablar un poquito de cada uno de estos tres frentes de lucha contra el ruido ambiental. En primer lugar, ¿qué tenemos los ingenieros, los científicos en general, que hacer frente al ruido ambiental? Bueno, pues aquí el objetivo y la tendencia es desarrollar productos menos ruidosos. Y esto se está extendiendo a todos los ámbitos. Y cada vez los productos poco ruidosos son más demandados por los consumidores. Empezando por los medios de transporte, es decir, existe unas líneas de investigación, digamos, potentísimas, que están desarrollando coches más silenciosos, motores de avión que producen niveles de ruido mucho más bajos, sistemas de tráfico ferroviario que reducen las interacciones entre rueda-raíl y los efectos aerodinámicos de una manera importante. Es decir, que estamos en el camino. Es en un camino en el que nunca terminaremos, siempre estaremos produciendo mejoras, pero hay una gran masa de investigadores que están produciendo constantemente avances para desarrollar productos cada vez más silenciosos.
Aquí hay algunos bulos también, o digamos que se están comentando cuestiones en ciertos foros que no son del todo ciertas. Por ejemplo, hay una creencia de que el vehículo eléctrico va a resolver drásticamente el ruido ambiental en nuestras ciudades. Y bueno, pues yo pienso que el vehículo eléctrico va a contribuir, pero hay que tener en cuenta que el vehículo eléctrico tiene de diferencia con el vehículo de motor de combustión precisamente en el sistema motriz, es decir, en el motor. El motor de combustión tiene un ruido, hace ruido, y el vehículo eléctrico, el motor no hace prácticamente ningún ruido. Pero es que el ruido del motor solamente es importante en el ruido del coche cuando se está rodando a velocidades muy bajas. Es decir, si combinamos la conversión del parque móvil a vehículos eléctricos y reducimos drásticamente, y cuando digo drásticamente es probablemente por debajo de los 30 kilómetros por hora, la velocidad de los vehículos en las ciudades, efectivamente tendremos una mejora significativa. Cuando se pasan de los 30, 40, 50 kilómetros por hora, empiezan a cobrar importancia otras fuentes de ruido, dejando el ruido del motor, digamos, como menos importante. Y esas fuentes de ruido son la interacción de las ruedas con el asfalto y también, a altas velocidades, el ruido aerodinámico. Ambos casos, tanto esta interacción de la rueda y asfalto como el ruido aerodinámico, están siendo estudiadas y tratadas también por los científicos para reducirse. También la ciencia y la tecnología tienen mucho que decir en la mejora de los sistemas de protección de las personas frente al ruido. Esto quiere decir barreras acústicas más eficientes, viviendas mejor protegidas, etcétera, etcétera. Y también, por último, la ciencia y la tecnología tiene que proponer procesos que estén optimizados. Y esta optimización de procesos es redistribuciones del tráfico rodado, ajustes en cuanto a las horas que se pueden producir ciertos procesos productivos y ciertos otros, etcétera, etcétera. Y todo esto se tiene que estudiar también desde el punto de vista científico. Bien, pues esto es a grandes rasgos el reto que tenemos en la ciencia y la tecnología con respecto al ruido ambiental y, como os decía, pues está habiendo desde hace ya muchos años avances significativos y los seguiremos teniendo en el futuro. La segunda cuestión es el marco legislativo. Decía que tenemos que tener un marco legislativo que sea correcto, adaptado al fin que se persigue y que sea riguroso en el control de la ejecución final de ese marco legislativo. Nosotros, digamos, nuestro esquema en cuanto al tratamiento y la gestión del ruido ambiental está dirigido por la Unión Europea. Como bien sabéis, promulgó en 2002 una directiva que es la directiva que establece el marco general de la lucha contra el ruido ambiental en toda Europa. Esa directiva se traspuso a nuestra normativa nacional en 2003 con la Ley 37, que todos conocemos como la Ley del Ruido. Y esta Ley del Ruido se acompañó, se desarrolló en dos reales decretos. Uno que es el 1513 de 2005, que estaba pensado fundamentalmente para ayudarnos a desarrollar los mapas estratégicos de ruido que se deberían haber empezado en 2007, que se empezaron de hecho en 2007, y el Real Decreto 1367 de 2007, que es el que de alguna manera marca los sistemas de control y de la vigilancia de la contaminación acústica. Aquí tenemos un problemilla, que es que
problema desde el punto de vista del ruido, tiene otras ventajas en otras cuestiones. Las competencias de medio ambiente están transferidas a las comunidades autónomas. Entonces, la mayoría de las comunidades autónomas han publicado sus propios decretos autonómicos con mayor o menor, digamos, éxito en cuanto a que sean adecuados al uso. Algunas comunidades autónomas no han derogado todavía los decretos autonómicos anteriores a la ley del ruido, bueno, mejor dicho, al 1367 para ser más exactos. Por lo tanto, están trabajando con otros criterios que no son acordes con los criterios generales. Y por si esto era, digamos, poco problema en cuanto a la diversidad, pues la mayoría de los municipios tienen sus propias ordenanzas municipales, algunas muy buenas y muy bien enfocadas, otras, por desgracia, no tan buenas. Entonces, el efecto de todo esto, y esto son opiniones personales, pues es una disparidad muy grande en la protección que tienen los ciudadanos contra el ruido. Se dan casos en los que dentro de la misma comunidad autónoma y con el mismo decreto autonómico, en algunos municipios se exigen unas cuestiones y en el municipio al lado pues no se exige nada o cosas así. Por otra parte, también me tengo que quejar aquí de que parece que hemos estado perdiendo, me refiero al ruido ambiental, un poco el foco en la preocupación de nuestras administraciones. Y el dato más elocuente a este respecto es que los designios de la Unión Europea en cuanto a realizar los mapas estratégicos de ruido e informarlos, los mapas estratégicos de ruido son la herramienta fundamental de la gestión del ruido a nivel europeo, pues estos designios se están incumpliendo. De hecho, da un poco de pena ver cómo de los 60 y tantos aglomeraciones, 70 y tantos municipios que tenían que haber realizado la tercera oleada de los mapas de ruido de 2017, creo que solamente 11 lo han hecho. Así que, bueno, yo pienso que hay otros focos en el medio ambiente, en particular es el cambio climático, que no es un problema baladí, pero que desde el punto de vista del ruido ambiental yo creo que han hecho perder foco y estamos descuidando la atención en cuanto a la control legislativo del ruido ambiental. Por último, y aquí está la gran esperanza, el tercer frente es la concienciación ciudadana. Y es aquí donde yo pensaba hablar de cómo yo creo que este problema sanitario gravísimo, terrible, esta especie de pesadilla que hemos vivido, es posible que nos haya abierto la cabeza a la necesidad de vivir en un entorno acústico más agradable, que será sin duda más saludable. Y yo creo que este es el verdadero motor, esta es la palanca que moverá el resto de frentes. Esto es lo que hará que las administraciones se tomen más en serio el problema del ruido ambiental y que nos urjan a los científicos a mejorar las tecnologías para reducir esos niveles de ruido. Y con esto termino este segundo bloque y me pongo a vuestra disposición para, si tenéis alguna aportación, alguna opinión o pregunta, pues poderla responder. Bueno, como sé que no tienes acceso al chat, te comento que hay uno de los asistentes que dice: ¿para cuándo una legislación única a nivel nacional que evalúe y controle el ruido de la misma forma en todas las ciudades del país?
Pues Algunas preguntas son de nota, ¿no? sí, ya quisiera yo, ¿no? Ya quisiera yo. Eh, es muy difícil por la condición de cómo está la administración en España. Pero yo creo que nosotros, y me refiero aquí a las personas que estamos directamente involucrados en alguno de estos ámbitos, pues yo creo que nosotros tenemos que, de alguna manera, servir de correa de transmisión de esta cuestión que pregunta nuestro asistente hacia las administraciones. Que hace falta eh, una legislación unificada, pero no solo porque esté unificada, sino sobre todo porque tenga un grado de protección igual para todas las personas, que esté actualizada. Es decir, nosotros ahora mismo tenemos el Real Decreto 1367, que es, desde mi punto de vista, una legislación que ya hace falta darle una buena vuelta. Si veis las últimas publicaciones de la Organización Mundial de la Salud, en las últimas publicaciones que han hecho en 2018, los niveles recomendados han bajado significativamente. Y también la nueva ISO 1996, que para los que no están familiarizados con ella, es la norma en la que se establecen los métodos de evaluación del ruido ambiental, pues la norma ISO 1996 nos da nuevas pautas y mejores estrategias para la medición del ruido ambiental. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos, y la Sociedad Española de Acústica, ahí tiene un papel muy importante, la obligación de transmitir a la Administración estas inquietudes para intentar que en lo posible tengamos una normativa que trate por igual a todas las personas, que proteja por igual a todas las personas y que esté actualizada para el fin que se persigue. Muy bien. Pues, ¿hay alguna pregunta antes de empezar la siguiente parte? Yo quisiera destacar una cosa que has dicho, Antonio, que a mí me preocupa cada vez más, que es, tú has hablado de que de los 70 y pico municipios, ciudades, de las cuales había un compromiso de hacer el mapa de ruido, solo se ha conseguido hacer de 11. Creo que son 11, no tengo los datos en la cabeza, Bueno, pero estos vamos a datos son suponer, públicos, ¿eh? Los podéis mirar sí, todos. Sí. y vamos a suponer que en vez de 11 fuesen 15. Eso lo que viene a querer decir es que hay, como creo que has dicho tú, una falta de poder de control de lo que se legisla. Es decir, estamos ante una situación de que yo digo que se haga una ley, pero realmente no tengo armamento para hacerlo. Sea porque no estamos suficientemente preparados en cuanto a infraestructuras, en cuanto a capacidad de hacer esos mapas o lo que sea, y adquirimos compromisos que luego no podemos cumplir. Yo lo digo como sociedad, no lo digo como sociedad, ¿no? Eso me preocupa a mí porque una cosa son los mapas de ruido aéreo, pero ahora mismo hay un compromiso incluso de vigilar el buen estado ambiental de los mares. Y uno de los parámetros que también hay que vigilar es el parámetro ruido. Es decir, que muchas veces nos enfrentamos a problemas y no nos damos cuenta de las implicaciones que tiene legislar y poder ver. Cada vez que se hace algo hay que pensar cómo vas a poder controlar que aquello verifique unas condiciones de habitabilidad, que el medio ambiente se mantenga para que sea habitable. Bueno, era un comentario para, para tratar de resumir, pero no pretendía salirme de la cuestión. No, pero llevas muchísima razón. Yo soy partidario de pocas leyes, pero un buen seguimiento, un buen control del cumplimiento de esas leyes. Llevas mucha razón. Hay aquí un par de preguntas, Sí, porque sé que hago de intermediario porque naturalmente, Antonio sí. no tiene acceso al que nos dice, voy a leer directamente, dice, estando totalmente de acuerdo con que las viviendas deben de estar aisladas acústicamente,
¿no sería bueno proponer o fomentar un certificado de aislamiento acústico para viviendas tipo certificado Passive House? Es una pregunta. ¿Existe Sí, alguna iniciativa al respecto por parte de SEA o de alguna asociación? Muy buena pregunta que va a responder Antonio Pedrero. sí, sí, claro que sería buenísimo una certificación acústica a los edificios. Y estamos en ello. No vamos, la Sociedad Española de Acústica está, como siempre, apoyando a cualquier iniciativa y también de alguna manera a esta. Pero sí que se está trabajando en poder establecer un sistema de clasificación en el que el edificio tenga una letra que identifique su calidad acústica. Y esto va a ser muy interesante porque va a ser un documento público y va a ser un documento que se va a tener que tramitar si llegamos a poder instaurarlo, que se va a tener que facilitar a los compradores de las viviendas. Y así, aunque la persona que va a adquirir la vivienda no tuviese a priori una preocupación por el comportamiento acústico de su edificio, pues esto va a contribuir también a esa concienciación general de que es mejor invertir en una vivienda que esté correctamente insonorizada. Sí, esa es una preocupación, una línea de trabajo de la SEA importantísima. Hay otro asistente que hace el siguiente comentario. Dice, en determinadas zonas urbanas se tienen muchos problemas de ruido a causa de las terrazas de bares y de restaurantes. ¿Qué le parece la ampliación del horario de este tipo de establecimientos? Está claro que económicamente les favorecerá, pero a costa de los vecinos, responde el mismo. Bueno, qué qué- Creo qué que lío. las preguntas son muy buenas porque te están poniendo entre la espada y la pared. Sí, sí, Pero sí, bueno, naturalmente. menos. Tenemos una audiencia, digamos, muy particular, muy especial y se agradece. Bueno, yo creo que la cuestión no es una cuestión de horarios, ¿eh? La cuestión es una cuestión de comportamientos. Sí, Naturalmente, dentro del comportamiento está el respeto a unas reglas del juego entre ellas tiene que estar el horario de apertura, pero yo creo que en lo que tenemos que incidir, que es una cuestión también de concienciación, es en que la gente se preocupe de producir el menor ruido posible y cuando estamos en terrazas o en restaurantes al aire libre, etcétera, pues intentar que la molestia que produzcamos a los vecinos sea la menor posible. Eh, si las actividades cumplen con las normativas, eh, las actividades tienen que funcionar. Es decir, sí. que es lícito y es bueno que haya una actividad industrial como es la de la restauración, que aproveche esta situación climática maravillosa que tenemos en nuestro país, que es un absoluto lujo, que es el poder desarrollar muchas de nuestras actividades en la calle. Pero, naturalmente, hay que cumplir rigurosamente las leyes al respecto y los usuarios de este tipo de actividades tenemos que concienciarnos de intentar disfrutar de este lujo de cenar en la calle o tomarnos una cerveza o un café con nuestros amigos en una terraza con la menor molestia posible para las personas que viven en el entorno próximo. Muy bien. Pues yo creo que podemos pasar a la tercera parte, si te parece bien, Antonio. Perfecto. Muy bien, pues la tercera parte es la más cortita. Es simplemente, pues, de alguna manera decir, estamos aquí. Yo desde hace unos meses represento a la Sociedad Española de Acústica. La Sociedad Española de Acústica, como veis ahí en el dibujo de la pantalla, es una sociedad que es veterana. El año pasado
cumplimos 50 años, una de las más antiguas de nuestro entorno. Es una sociedad también muy activa, que está presente prácticamente en todos los foros, y mi intención es que así siga siendo. De hecho, bueno, pues me he rodeado de un grupo de trabajo de personas estupendas, con muchas ganas de hacer cosas, y estoy seguro que vamos a continuar con esa tradición de estar presentes en todos los foros que se nos demande, porque yo creo que las asociaciones acústicas tenemos mucho que decir sobre el ruido ambiental. Esto que veis aquí, que no os voy a leer ni mucho menos, son los objetivos principales de la Sociedad Española de Acústica, que están expresados en nuestros estatutos, y he señalado con letra roja las cuestiones que tienen una relación directa con lo que hemos visto aquí a lo largo de la tarde. El objetivo fundamental de la Sociedad Española de Acústica es fomentar el progreso de la acústica en todos sus campos, aspectos y aplicaciones. Y esto está totalmente relacionado con esa necesidad técnica de mejora de los productos. La Sociedad Española de Acústica debe también, porque está en su ser, colaborar al desarrollo de la investigación acústica. Una de las cuestiones importantes de la Sociedad Española de Acústica es ser un punto de unión de todos las personas que trabajan en los ámbitos científicos y tecnológicos de la acústica. En la Sociedad Española de Acústica tenemos nuestro congreso anual, en el que confluimos personas no solo de toda la nación española, sino también de otras sociedades y otros entornos territoriales, y ahí debatimos, compartimos ideas, y todo esto fructifica en un mayor desarrollo de esta investigación acústica. El tercero de los párrafos tiene que ver con la cultura musical. Otro día, si queréis, hablamos de música, que también me gusta mucho, pero hoy no es el día. Otros objetivos de la Sociedad Española de Acústica es velar por la protección de las personas en cuanto a la protección contra el ruido. Por lo tanto, nosotros, como Sociedad Española de Acústica, nos planteamos que una de las obras más importantes que tenemos que hacer es contribuir a esa concienciación social de todas las personas, pero sobre todo nos intentamos centrar en los más pequeños. Tenemos unas series de charlas en colegios, y tenemos también unos materiales en nuestra página web intentando que los niños desde pequeños sean conscientes del problema del ruido ambiental y de cómo ese ruido ambiental también depende de nuestro propio comportamiento. Siguiendo en ese mismo párrafo, la Sociedad Española de Acústica, que está compuesta por grandísimos profesionales, por suerte contamos en nuestros socios con las personas más valiosas en el mundo de la acústica en España, pues la Sociedad Española de Acústica, valiéndose de estos grandes profesionales, contribuye al asesoramiento de las administraciones para que se establezcan los métodos idóneos, las normativas correctas para la reducción del ruido. Dentro de esa labor de asesoramiento también, la Sociedad Española de Acústica colabora con UNE, lo que antes se denominaba ENOR, en la redacción de las normas acústicas. Y promovemos el intercambio de trabajos, experiencias y manifestaciones de todos nuestros miembros, sobre todo en aras del primero de los objetivos, que es el fundamental, que es fomentar el progreso de la acústica. La Asociación Española de Acústica, la Sociedad Española de Acústica, es una parte de una estructura internacional
que está conformada por asociaciones, unas nacionales y otras supranacionales, que tienen los mismos fines o parecidos que nosotros. Y la Sociedad Española de Acústica está estrechamente vinculada a organizaciones internacionales como son la Comisión Internacional de Acústica, que es la organización que aglutina todas las asociaciones nacionales del mundo. Somos obviamente socios de la Asociación Europea de Acústica, también somos socios de la Federación Iberoamericana de Acústica, del Bureau Internacional de Audiofonología, de algunas asociaciones de control de ruido y vibraciones internacionales, y esto permite que haya una permeabilidad en cuanto a los conocimientos, a los métodos, a la información por parte de acústicos de todo el mundo. Con respecto a nuestras actividades específicas para la lucha contra el ruido, todos los años, el último miércoles del mes de abril, conmemoramos el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. En este día hacemos distintas actividades de todo tipo. Este año ha sido bastante diferente nuestra conmemoración, porque ha sido el día 29 de abril, que si recordáis estábamos en los momentos más duros de la pandemia. Obviamente ha habido que suspender todas las actividades presenciales, y nos hemos centrado en la difusión de este día por las redes sociales y también por los medios de comunicación. Yo creo que al final, gracias a personas de la Sociedad Española de Acústica, que han hecho un estupendo trabajo en esas labores de difusión, pues al final, dentro de nuestras limitaciones, hemos logrado salvar nuestro Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, y el año que viene, pues si tenemos la posibilidad de volver a las actividades, ojalá, quiero que sí, volver a las actividades presenciales, pues no desdeñamos seguir también poniendo leña en el asador de las redes sociales y de los medios de comunicación, porque creemos que es otro medio también muy importante de divulgación y de concienciación de las personas. Por último, me gustaría comentar que este año 2020 conmemoramos a nivel internacional el Año Internacional del Sonido. Esto es una conmemoración que está de alguna manera pilotada por la ICA, y que las asociaciones nacionales pues llevan la coordinación de las actividades en cada uno de los territorios. Por lo tanto, la Sociedad Española de Acústica es la responsable de todas las actividades que se están celebrando o se han celebrado y se van a celebrar como conmemoración de este Año Internacional del Sonido. El objetivo del Año Internacional del Sonido es más amplio que la mera concienciación sobre el ruido ambiental. El objetivo del Año Internacional del Sonido es concienciar a la sociedad en general de la importancia del sonido en nuestros días, en nuestra vida. No solo los aspectos peyorativos del sonido, que son los que estamos tratando hoy, como el problema del ruido ambiental, el problema del ruido en los puestos de trabajo, sino también en otros aspectos del sonido que son importantes para la vida de las personas, como por ejemplo el arte sonoro, la música, como por ejemplo el sonido como elemento de cultura, los sonidos propios de cada cultura, de cada territorio. Entonces, bueno, pues también quería poner hoy aquí en valor este Año Internacional del Sonido, que se ha deslucido también por efecto de la pandemia a nivel mundial, pero que se siguen organizando actividades, y además que se ha decidido que su conmemoración se extienda a lo largo del año 2021 también. Y yo os pido a todos los que estáis de alguna manera relacionados con temas de acústica, que si tenéis cualquier iniciativa que creáis que se pueda asociar a esta celebración,
pues que nos lo hagáis saber o directamente que os vayáis a la página web de la Sociedad Española de Acústica o del Año Internacional del Sonido y desde allí anunciéis vuestras actividades para que cualquiera de todo el mundo pueda tener conocimiento de su celebración y, en el caso de que fuera posible, pues unirse a esas celebraciones. Y con esto termino mi presentación de hoy. Antes de dar paso a las posibles preguntas que pueda haber o comentarios, etcétera, pues quería daros a todos muchas gracias por vuestra atención. Gracias a Jaime Ramis, gracias a la Universidad de Alicante por darme esta posibilidad de extender el mensaje de promoción de la acústica de la Sociedad Española de Acústica y deciros que desde la Sociedad Española de Acústica estamos a vuestra disposición para lo que podáis necesitar de nosotros. Muchas gracias. Bueno, gracias Antonio. Vamos a esperar a ver si hay alguna pregunta. Parece que había una intención de escribir una pregunta, pero se ha quedado a medias el asistente. Yo, mientras esperamos si la escribe o no, quiero pedir disculpas a todos los asistentes por esas dificultades iniciales, esos pequeños desajustes iniciales que estamos aprendiendo a solventarlos, ¿no? Porque siempre hay algún desajuste, alguien que nos dejamos el micrófono abierto, pero todos somos muy comprensivos y parece que al final todo se soluciona. Y sobre todo, como después hay una charla magnífica, pues todo el mundo se olvida de ese pequeño inconveniente que ha habido al principio. ¿De acuerdo? Veo que no parece que haya más preguntas. En cualquier caso. Ah, bueno, mira, parece que sí. Digo, ¿se están trabajando en los sistemas de monitorizado para el control de ruido de las ciudades como alternativa a los mapas de ruido? Antonio. Sí, vamos a ver. Yo no diría como alternativa, sino como complemento. Es decir, los mapas de ruido que nosotros realizamos o estamos obligados a realizar son mapas que reflejan la situación acústica promedio a un año vista, es decir, promedio de un año. Y los sistemas de monitorado, y sobre todo ahora que empieza a haber sistemas de monitorado muy económicos, o por lo menos mucho más económicos de los que eran los sistemas antiguos, puede darnos una imagen instantánea de la situación acústica de nuestras ciudades. Y efectivamente se está trabajando mucho en ello, se está trabajando en reducir mucho los costes para que los sistemas de monitorado de ruido puedan estar presentes prácticamente en cualquier rincón, en cualquier cruce de calles de nuestras ciudades, de manera que podamos tener datos de ruido en tiempo real. Y está habiendo muchos avances en ese sentido de incluir el control de ruido en esta tendencia general de Smart Cities y que sea un elemento más de gestión de la ciudad en tiempo real. Si me permites, Antonio, una pequeña intervención para decir que confirmar lo que estás diciendo, pero ya que esto se está haciendo desde la sede de la Universidad de Alicante en la Vila Joyosa, que es el pueblo que tiene la sede, pues decir que hay un proyecto europeo solicitado en el que que su principal objetivo es la monitorización, la sensorización para tener, entre otras cosas, control en tiempo real de una zona de dos ciudades muy cercanas que tienen una playa. ¿De acuerdo? Que es la que estamos viviendo. Solamente era un apunte, Antonio, pero esto, como ha dicho Antonio, cada vez está más extendido. Y yo creo que no es una alternativa al mapa de ruido, sino es un complemento. Es un complemento. Sí. El mapa de ruido tiene una finalidad y esto es una cosa que va a dar mucho más valor al conocimiento de la acústica en nuestro entorno. Bien, pues muchas gracias, Antonio, por tu presentación súper ordenada.
Estoy muy contento y muy agradecido también a todas las personas que han asistido. Esto es un poco frío porque no podemos ni darnos la mano, ni vernos, ni Abrazarnos, no tal, podemos abrazarnos, Jaime. Nos ni dejamos abrazarnos, pendiente. pero como hablamos casi todos los días, tampoco hay problema. Muy No, pero me bien. gustaría sobre todo saludar a los asistentes y darles las gracias por haber venido. Espero que sigan honrando con su presencia las futuras conferencias, ¿eh? Veo que hay más preguntas y Bueno, porque me pues ha si tiene adelantado. tiempo. Aquí hay una pregunta que el mismo señor dice, me sabe mal no dejarla sin contestar. ¿Salvaremos el escollo de los equipos de tipo uno para medida en exteriores? ¿Servirán los sistemas tipo 2 para medidas en exterior? Estas para los asistentes que no tengan formación técnica, un poco es una pregunta técnica. Antonio, tú podrías. Yo lo único que puedo hacer aquí es dar mi opinión. Sí, Y mi opinión es la siguiente. Necesitamos equipos muy precisos, es decir, tipo uno, para tener datos veraces, trazables, etcétera. Pero eso no quiere decir que todos los equipos, todos los monitores que se despliegan en la ciudad deban ser de tipo uno. Yo creo que los monitores de mucha calidad hay que colocarlos en lugares sensibles, donde realmente la protección acústica sea un problema crítico y ahí debamos tener una monitorización muy precisa. Pero luego se pueden desplegar a lo largo de la ciudad un gran número de monitores con menor precisión, incluso con baja precisión, cuyo objetivo no es tener un dato del nivel de ruido con una trazabilidad meteorológica grande, sino de poder evaluar tendencias, poder evaluar movimientos. Así que mi opinión es que una buena red de ruido de una Smart City debería combinar una serie de monitores estratégicamente distribuidos de alta precisión con multitud, muchísimos, cuantos más mejor, sensores de ruido distribuidos por toda la ciudad que no tienen esa precisión meteorológica, pero sí nos dan idea de cómo se mueve el ruido en la ciudad con respecto a las distintas actividades que se va produciendo. Esto es una opinión y solamente una opinión. muy bien. Pues muchas gracias porque las opiniones cuando vienen de personas informadas son muy valiosas. Bueno, ahora sí que nos tenemos que despedir y gracias de nuevo a todo el mundo, especialmente a ti, Antonio. Un placer. Vamos a cortar. Vuelvo a Muy bien. repetir de lo frío que resulta cortar una conexión sin poder saludar a las personas, pero hay que hacerlo de esa forma. Buenas Muy tardes bien. a todos. Buenas tardes. Adiós a todos. Adiós.